Dentro de las preocupaciones más altas del gobierno cubano está la escasa disponibilidad de divisas para destrabar la economía sumida en una profunda crisis con inflación de más del 40% interanual sostenido durante todo 2023 y un acumulado, según cifras oficiales, de más de un 145% respecto a agosto de 2021, cuando se comenzó a hacer pública la estadística. O sea, la cifra oficial dice que el promedio de precios se ha incrementado desde entonces casi 2 veces y media, aunque la realidad y cálculos independientes sitúan ese acumulado en más de 5 o 6 veces como promedio. En la última sesión del Parlamento, el ministro de Economía y Planificación decía que se requería cumplir las exportaciones para producir alimentos, que son los que más se han encarecido después de la fracasada tarea de ordenamiento. Nosotros requerimos cumplir el plan de exportaciones para poder asegurar los niveles de actividad que están previstos en el plan de la economía y utilizar esos recursos y ponerlos en función del fomento productivo, en función del incremento de la producción nacional, en función del incremento de nuestra producción de alimentos. Pero es que la política inversionista cubana no ha estado enfocada en la producción de alimentos, ni siquiera en la industria para exportar o vender nacionalmente. La política inversionista está enfocada en los intereses de las Fuerzas Armadas, dueñas del 40% de las más de 80.000 habitaciones con que cuenta la planta hotelera nacional. En los últimos 5 años, el dinero se ha concentrado en la construcción de hoteles bajo la categoría de servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler. En otro momento, Gil Fernández explicaba la estructura de entrada de divisas al país. El país recibe ingresos fundamentalmente por 3 vías, en divisas me refiero. Las 3 cuestan, ninguna es de gratis. La primera son las exportaciones. Las exportaciones tienen un costo, el costo de producir. El costo de producir lo que vamos a exportar. El turismo tiene un costo. Bueno, el costo de mantener el aprovisionamiento de los turistas. El ron tiene un costo, el tabaco tiene un costo. La otra fuente de ingresos que tiene el país es la remesa. Las remesas tienen un costo. Hay que mantener abastecidos los mercados con determinado nivel de oferta de bienes para que fluya el dinero entre el país. Que las personas puedan entonces adquirir esos bienes y servicios. El costo es la reposición de sus inventarios. Y la tercera fuente de ingresos que tiene la economía en divisas es los financiamientos, es los créditos. El crédito tiene un costo, es la tasa de interés, pero además hay que devolverlo íntegramente. Sin embargo, según los mismos datos de Gil, las exportaciones de mercancías iban por apenas los 1.282 millones de dólares en julio, un 36% de lo planificado para el año y 94 millones de dólares menos de lo previsto para ese mes. Tenemos 94 millones, ratifico, de ingresos en divisas que hemos dejado de percibir en correspondencia con la proyección del país. Más allá de las causas de la crisis, que son variadas y hemos explicado en otros desmontes, los números del sector externo cubano son un caso digno de análisis para entender mejor las prioridades del gobierno en materia de exportaciones e importaciones, que es donde se generan o gastan la mayor parte de las divisas del país. Pero antes, recuerda que puedes ayudarnos con gracias monetizadas en YouTube, estrellas en Facebook, haciendo una donación a esta cuenta de PayPal y sobre todo suscribiéndote a nuestras redes, dando me gusta y compartiendo. Y si quieres estar más al tanto de temas similares, suscríbete al boletín de nuestro Observatorio de Monedas y Finanzas que te dejo aquí y en la descripción. Recientemente, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información publicó el capítulo del Anuario Estadístico Cubano referido al sector externo de la economía, descontando que esta oficina demore más de 9 meses en publicar algo tan importante para analizar la economía del año anterior. Los datos que ofrece la publicación son reveladores de la deformación del sistema exportador e importador que promueve el gobierno del Partido Comunista. Lo primero que habría que decir, según los datos oficiales, es que en 2021 y 2022 el gobierno, que controla el comercio exterior mediante empresas estatales, ha importado bastante más de lo que ha exportado, gastando más divisas de las que ha obtenido por la comercialización internacional de bienes y servicios nacionales. Según expertos, esto no tendría que ser un problema si la diferencia se logra mantener en límites aceptables y la financiación logra ser sostenible sin generar más y más deuda que llegue a ser inasumible. Sobre el tema, el ministro Gil apuntaba en julio. El crédito tiene un costo, es la tasa de interés, pero además hay que devolverlo íntegramente.
O sea, a diferencia de las exportaciones y de las remesas, el crédito, si pide 3 millones prestados, tiene que devolver los 3 millones. Pero además de eso, tiene que pagar la tasa de interés de haber pedido 3 millones de dólares prestados. Por lo tanto, lo que les quiero trasladar es que los déficits que tenemos de ingresos por exportaciones no se pueden suplir con crédito. Con estos vientos, lo que le queda a Cuba para no endeudarse más es invertir e importar para producir más que para consumir. Pero eso lo veremos más adelante. Lo segundo a notar del sector externo en general es que el país comercia con más de 71 países de todos los continentes, resaltando como principales socios, según los datos de intercambio comercial, Venezuela, China, España y Canadá. Los países a los que Cuba exporta más mercancías son Canadá con 734 millones de dólares, China con 400 millones de dólares, España con 347 millones y Países Bajos con 101 millones de dólares. Si hablamos de importaciones y países de los que Cuba compra mercancías, resulta entonces que es Estados Unidos el sexto país que más le vende a la isla comunista y bloqueada, totalizando ventas de 391 millones de dólares en 2022, siendo el principal producto el pollo, que reportes oficiales norteamericanos situaron el valor total de ese año en poco más de 295 millones de dólares. Los otros 5, por orden de importancia, son Venezuela, China, España, Rusia y Países Bajos. Pero estos datos, más allá de saber quiénes son los principales socios comerciales de Cuba, incluido el enemigo histórico del gobierno, son apenas pinceladas. Así que miremos más profundamente y comencemos por las importaciones. En 2022, Cuba importó un total de 2.024 millones de dólares en alimentos, el rubro de importaciones más alto de la estadística, debido a que la ONEI parece que consideró innecesario declarar el dato de importación de combustibles del año pasado, que ha sido tradicionalmente el mayor gasto en importaciones del país. Para que se tenga una idea, en 2021 los alimentos importados totalizaron 1.954 millones de dólares y los combustibles 2.603 millones de dólares. Dentro de los alimentos, frente a un campo descapitalizado y en ruinas, el gobierno decidió importar 624.522.000 dólares en carnes, de los cuales 481 millones fueron gastados en pollo. Destinó también 147 millones a leche en polvo, 295 millones a arroz y 42 millones a pescados, crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos y sus preparados. Una isla sin carne, ni leche, ni arroz, ni pescado de producción nacional, con un campo arruinado y una flota pesquera inoperante. Pero tenemos ley de pesca, ¿no? Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de Industria Alimentaria y no hay pescado. Continuando con los números, solo a importar papas en 2022 el gobierno cubano dedicó 10 millones de dólares. ¿Y qué decir de la categoría azúcares, preparados de azúcar y miel, a la que se destinó 52 millones de dólares? Para los que aún se confunden, este dinero no es del país, ni del Estado, ni del gobierno. Este dinero que se gasta o proviene de los créditos que dice Gil que no pueden permitirse más y que tantos problemas de pago generan y generarán por décadas, o es el que producen o remesan los millones de cubanos dentro y fuera de Cuba. El gobierno lo único que hace es mal administrarlo. Y en la descripción del video les dejo una recomendación para entender mejor estas diferencias. Lo siguiente más alto en costo fue la importación de maquinaria y equipo de transporte, con 1.532 millones y medio de dólares. Además de los gastos en equipos de transportación y la inversión en electricidad, que entran en la categoría, resaltan las 114.217 unidades de máquinas de acondicionamiento de aire, en las que se gastaron casi 30 millones de dólares. Porque los hoteles que no paran de crecer necesitan aire acondicionado, ¿no? O las ventas en MLC. Para terminar con las importaciones, les dejo un par de datos, un par más, que reflejan bien la crisis del país. El valor total de las importaciones cubanas de mercancías en 2022 fue de 9.833 millones de dólares, que sumadas a las importaciones de servicios
poco más de 792 millones de dólares, alcanzaron más de 10.625 millones de dólares. Por otro lado, las exportaciones de mercancías, que apenas rebasaron los 2.170 millones de dólares, junto a los 7.064 millones exportados en servicios, totalizaron 9.234 millones de dólares. O sea, en 2022 se importaron unos 1.391 millones de dólares más que lo que se exportó. El gobierno ha gastado mucho más de lo que la economía doméstica ha generado en valores totales, aunque, como recordaba Gil, los saldos están en la utilidad. La ganancia del país está en el margen neto de utilidad que deja esa exportación, más que en el valor absoluto exportado. Aunque evidentemente el valor absoluto exportado tiene una importancia en la recuperación de la economía. Saber qué utilidad han tenido las exportaciones cubanas es poco menos que probable si miramos los datos oficiales, pero lo que sí podemos afirmar es que la estructura del sector externo cubano está deformada, con compras en el exterior que pudieran ahorrarse invirtiendo en capacidades internas. Además de los problemas de competitividad que están determinados por los problemas de calidad de la producción y los problemas de productividad, tenemos entonces una tasa de cambio que está también contribuyendo a la erosión de la competitividad por estar sobrevalorada, y al mismo tiempo está abaratando artificialmente las importaciones. Es decir, la política cambiaria de Cuba está en contravención del gobierno cubano, está en contravención con los objetivos de desarrollo del país, que son promover exportaciones y sustituir importaciones con producción nacional. Eso, con la tasa de cambio como está en estos momentos, es imposible hacerlo. Mirando los números oficiales de importaciones y exportaciones, desde hace varios años el país exportaba más de lo que importaba en cifras gruesas. Es en 2021 y 2022 que por primera vez las exportaciones caen por debajo de las importaciones. Sin embargo, el kit del asunto no está en el déficit, sino en la estructura, pues las importaciones cubanas están llenas de alimentos y bienes de consumo, más que en componentes para el desarrollo económico productivo nacional. Y las exportaciones están concentradas en servicios profesionales derivados sobre todo de acuerdos políticos entre gobiernos y no son fruto de verdaderas capacidades competitivas. Recuerda que también puedes ayudarnos comprando pullovers como este o fundas de teléfono, bolsas, sudaderas con este y otros diseños que pronto estarán disponibles. Te dejo el link de nuestra tienda virtual aquí en la descripción. Llegados a este punto, miremos la exportación de servicios, que como vimos en los numeritos anteriores, es casi 3 veces superior a la exportación de mercancías, lo que hace que el país sea altamente dependiente de una sola fuente de ingresos internacionales. La exportación de servicios es el principal aportador de divisas frescas de la economía cubana, con un considerable ahorro de todo en el grueso de esas operaciones, pues a relativamente pocas personas con pequeñas compensaciones, el gobierno le saca máximos rendimientos. Para que se tenga una idea, si unimos las exportaciones de servicios médicos, de enseñanza y otros servicios profesionales, científicos y técnicos, estos 3 rubros juntos representan la porción más grande de la estadística, que solo se desglosa públicamente desde 2018, por lo que solo podemos tener datos específicos de cada rubro desde hace 5 años. En total, la exportación de servicios ha sido el negocio más fructífero del gobierno cubano y en particular la exportación de servicios profesionales. Mientras el gobierno vende médicos, maestros, ingenieros y demás profesionales al mejor postor y en condiciones que han sido calificadas de moderna esclavitud, la propaganda mediática vende la idea de que son parte del altruismo y la solidaridad de la revolución humanista de los hermanos Castro. Fidel Castro se dio cuenta muy pronto que era una fórmula brillante no solo de hacer propaganda internacional y hacer pensar que Cuba tenía un sistema de salud de potencia mundial, sino que era un Estado solidario, humanitario y además clandestinamente cobrar por eso y avanzar sus metas políticas y geopolíticas en el mundo. Lo que sucede es que en el 2000, con la llegada de Chávez, esto se convierte en la principal fuente de ingresos de Cuba, por lo menos oficialmente a partir del 2005. Si comparamos los ingresos por estos servicios con los ingresos que han sido declarados oficialmente por concepto de turismo, que también entra en la categoría de exportación de servicios, vemos que el dinero obtenido por médicos y maestros trabajando en el exterior es muy superior a los ingresos por turismo, un sector al que el gobierno insiste en dedicarle la mayor parte de la inversión nacional concentrada en la construcción de hoteles.
La exportación de servicios y sobre todo la exportación de personas que trabajan en condiciones de prisioneros del Estado y el gobierno cubano en el exterior es la mayor entrada de divisas de Cuba. El gobierno, en un punto no muy lejano de las últimas 2 décadas, decidió que los profesionales y sobre todo los médicos no solo eran de su propiedad para impedirles salir del país y castigarlos hasta 5 años por pretender emigrar, sino que también podían ser usados como mano de obra explotable para amortiguar la inoperante industria exportadora cubana, la pésima gestión de la empresa estatal y la inviable política económica del Partido Comunista. Puede sonar a chiste, pero no es realmente un chiste, lo que a veces da risa, como muchas cosas que hacemos. Para que se entienda más claro, de los 9.234 millones de dólares que Cuba exportó en 2022, sumando mercancías y servicios, 5.021 millones de dólares, cerca del 55%, correspondió al trabajo de médicos y maestros a los que el gobierno manda a trabajar en otros países, quedándose con la mayor parte de los ingresos que generan y tratándolos como prisioneros al quitarles pasaportes, prohibiéndoles hasta enamorarse y casarse con personas locales, usándolos como propagandistas y otras sartas de vejaciones que garantizan el control sobre ellos para evitar que escapen. Y si escapan, son condenados a 8 años sin poder retornar a su país y a sus familias porque el capo gubernamental los considera desertores. Y los sueldos que cobran los pobres médicos cubanos frente, por ejemplo, en la pandemia, frente a los 10.750 dólares que cobraban por 3 meses de trabajo conjunto, 10.750 euros, realmente el gobierno cubano se quedaba con el 94%. Y les daban $200 al mes a los pobres médicos cubanos. Así que toda la situación es de una trata de personas, esclavitud, ocultación. En lugar de invertir dentro del país para usar, tanto en el campo como en la industria, las capacidades técnicas y profesionales creadas por las mismas políticas educativas que una vez defendió la llamada revolución, la revolución prefiere usar a los profesionales como mercancías exportables y deja al país sin sus servicios y talento mientras usa lo que estos generan para construir hoteles que no se llenan y para importar alimentos a cifras de escándalo, junto a otras tantas mercancías que la industria nacional no produce precisamente por su descapitalización. Bajo ningún concepto la inversión en turismo está justificada en estos momentos, sobre todo teniendo una industria y una agricultura gravemente comprometida, es decir, con resultados económicos muy lamentables y siendo incapaces de satisfacer las necesidades de consumo de la población y las necesidades de producción industrial en prácticamente todas las ramas de la industria. Todavía a estas alturas, la industria cubana produce muchísimo menos que en 1989. Y hay ramas de la industria donde estamos hablando de que hoy en día se produce alrededor del 10% de lo que se producía en 1989, o el 20 o el 30%, y en general la industria está en el orden del 60%. Es decir, hoy en día producimos mucho menos que en 1989. Otro de los caballos de batalla para la obtención de divisas frescas fue, hasta 2020, la exportación de servicios de telecomunicaciones por los altísimos precios que pagamos por Internet. Y ese servicio llegó a aportar 800 millones de dólares al año, pero la fracasada tarea de ordenamiento y la inflación que disparó el precio de las divisas provocó que fuera más rentable recargar los móviles e Internet desde Cuba que desde el extranjero, y estos ingresos bajaron drásticamente. En el caso de las telecomunicaciones se nos está dando un elemento, que es que hay un crecimiento importante en el nivel de facturación y venta, que es muy favorable para la economía, sobre todo para el equilibrio monetario interno y para la oferta de bienes y servicios, en este caso de nuestra población. Hay un incremento importante de la facturación en moneda nacional. Y hay una contracción, un decrecimiento de los ingresos en divisas vía recarga u otros servicios que anteriormente tenían otros incentivos para poder recibir dinero desde el exterior, y que en este momento ese mercado se ha desplazado hacia la compra de los servicios en pesos cubanos. Un análisis de punto y aparte merecen las exportaciones de bienes cubanas, que han tenido un comportamiento extraño si hacemos caso al discurso oficial sobre las consecuencias de la pandemia en el sector exportador.
Resulta que las exportaciones de bienes, luego de caer brutalmente a menos de la mitad entre 2011 y 2016, en 2020 bajaron, como es obvio por el efecto de la pandemia, pero en 2021, en plena crisis pandémica cubana, comenzaron a recuperarse paulatinamente y en 2022 estas exportaciones eran mayores que las de 2019, cuando no había pandemia. Sin embargo, no hay tal comportamiento extraño, pues semejante subida se debe, según un análisis que hemos consultado, al incremento de precios de las exportaciones de minerales, bebidas alcohólicas y productos farmacéuticos. Lo que realmente es anómalo es la caída entre 2011 y 2016 de estas exportaciones, que en 5 años bajaron un 253%, unas 3 veces y media menos exportaciones de mercancías. Esto se debió fundamentalmente a la caída de precios de materias primas, incluyendo el níquel y sus subproductos, de los que Cuba es alta exportadora. Esta situación de precariedad de las exportaciones de mercancías cubanas tiene una relevancia sustancial, puesto que su carencia convierte a la isla en una economía de servicios, cuestionables en el caso de los profesionales y poco rentable en el caso del turismo, poco industrializada, poco desarrollada tecnológicamente, a pesar de que se diga que la ciencia y la innovación son prioridades del Estado, altamente dependiente de una mano de obra a la que, para conservarla y explotarla, necesita ser controlada violando derechos elementales, y extremadamente susceptible a los cambios políticos en los países que contratan los servicios profesionales que Cuba brinda, como ocurrió con Bolsonaro en Brasil y la cancelación del programa Más Médicos. La inserción económica internacional de Cuba sigue siendo una inserción económica deformada, una inserción que asegura un altísimo nivel de vulnerabilidad. Y evidentemente, en el caso específico del turismo, lo que estamos observando es que el nivel de ocupación de la capacidad hotelera es considerablemente bajo y no se ha recuperado después de la pandemia. Y por si fuera poco, la reforma monetaria de 2021, que buscaba declaradamente favorecer las exportaciones, ha terminado hundiendo al país en una crisis más severa de lo que el gobierno quiere reconocer. Con una tasa de cambio sobrevalorada, como existe en estos momentos en Cuba, en la tasa de cambio oficial y en la tasa de cambio paralela que el mismo gobierno estableció, que también está sobrevalorada, eso termina encareciendo las exportaciones del país, encareciendo artificialmente las exportaciones del país, con lo cual está golpeando la posibilidad de ser competitivos por la vía precio, porque por la vía productividad y calidad de la producción, competitividad no hay ninguna. Con este panorama, que más que propaganda desde noticieros y libelos partidistas, lo que necesita es análisis periodístico de sus causas y rendición de cuentas de los responsables, además de corrección de las políticas, lo que nos encontramos son más llamados oficiales a construir estanques familiares, o esta perla del filósofo Esteban Lazo. El centro de la revolución es el ser humano. Y el ser humano fue ser humano aquí después del triunfo de la revolución. Después que triunfó la revolución, después de Fidel, en toda su magnitud. Siempre se atendieron las personas, no se puede decir, pero atender a las personas en toda su magnitud, solo la revolución. Y un ejemplo de eso es ustedes, la esperanza de vida. ¿Qué edad tienen todos los que están aquí? ¿Cuánto podían llegar ante la revolución a esta edad? Lazo olvida voluntariamente, porque lo han dicho en el chiringuito que él dirige, que los más de 1.800.000 jubilados cubanos que no cobran de media 1.900 pesos cubanos al cambio legal de CADECA solo obtienen poco menos de $16, situándolos a la mayoría que depende de esos ingresos en la pobreza más crítica o en la dependencia familiar más agobiante. Y eso es solo una parte de los seres humanos que malviven por las políticas de estos octogenarios revolucionarios y sus delfines. Al sector externo hay que ponerle decididamente muchas divisas, tanto para desarrollar capacidades exportadoras como para importar lo que requieren en maquinaria, tecnología, know-how e insumos, esas capacidades que hoy son muy deformadas en el país. Sin embargo, el sector externo cubano está dominado por una alta dependencia de los servicios en la vía exportadora, con profesionales tratados como mercancías, con telecomunicaciones controladas por militares y abaratadas por el ordenamiento, y por un turismo que no logra niveles de ocupación suficientes, prácticamente quebrado, sin encadenamientos productivos internos y con muchos componentes importados que no generan los ingresos necesarios
para sostenerse, aunque tengamos hoteles para hacer sopa. La crisis cubana tiene un carácter estructural. Tiene un carácter estructural y además de eso ha alcanzado una condición multidimensional. Es decir, no es solo una crisis económica, es una crisis en muchísimos aspectos de la vida. Es una crisis social, es una crisis política, es una crisis de varios órdenes. Por la parte de las importaciones de mercancías, solo en alimentos se emplearon en 2022 el 20% de los dineros destinados a importar. Y como no tenemos datos de lo gastado en combustible, podríamos asumir, según el discurso oficial y los datos previos, que entre combustibles y alimentos ambos se habrían comido casi la mitad de lo gastado en importar bienes en el país. Si nosotros resolvemos el problema energético y resolvemos el problema de alimentos, miren, le estamos quitando más de la mitad del gasto en divisa que hoy necesitamos para importar cosas así, Alejandro. Nosotros tenemos que gastar más de 2.000 millones importando combustible y más de 2.000 millones importando alimentos. Pero con inversiones bajísimas en industria, infraestructura, ciencia y tecnología, agricultura y otros tantos sectores importantes, incluyendo salud y asistencia social y educación, el saldo político, social y económico del país es un amplio envejecimiento poblacional, acelerado por la emigración de jóvenes, una pérdida brutal del valor del peso cubano y sus funciones dinerarias, un predominio de la represión política y policial frente al descontento social, una pobreza galopante que no se registra en cifras públicas por conveniencias del poder, una opacidad, manipulación y polarización informativa que perjudica la convivencia plural de los ciudadanos en el país y una crisis estructural que se quiere solucionar con más llamadas a resistir sin que la luz al final del túnel se vea. Para salir de semejante crisis, para salir de verdad y no poner curitas inestables que nunca han solucionado el problema real que es de fondo, las decisiones son políticas, no solo económicas, porque lo que no funciona es el modelo. Pensar otra cosa es seguir mareando la perdiz e hipotecar el futuro de millones de personas, de las cuales muchas han nacido y han muerto esperando el cumplimiento de las promesas de futuro luminoso que nunca ha llegado. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu atención y si puedes y consideras oportuno nuestro trabajo, déjanos un gracias monetizado en YouTube, estrellas monetizadas en Facebook, una donación en esta cuenta de PayPal y suscríbete, síguenos en la red que nos veas y comparte este y otros videos para que más personas estén mejor informadas. Chao.